¿Quién gana en una comparación seria entre Todoroki y Bakugou para definir quién es verdaderamente el más fuerte entre ambos? Ok, antes de empezar debo aclarar, debido a cierto inconveniente no puedo grabar con mi voz, a mi teléfono le dio ansiedad, una mañana desperté y no quería nada, al parecer se le destruyó o se le bloqueó el sistema, no lo tengo muy claro del todo. Por lo tanto, de manera provisional algunos videos tendrán este formato y otros no, de manera temporal. Bueno, con las aclaraciones terminadas, empecemos con la introducción. Siempre que se compara a Bakugou y Todoroki, es normal escuchar decir que Bakugou es más fuerte solo porque sí, y ya, pero si lo ves con seriedad, es ridículo, y más cuando consideramos ciertos momentos importantes, como el hecho que casualmente a Bakugou siempre le tocan las batallas más fáciles, de manera nada discreta. Por otro lado, a Todoroki siempre le tocaba bailar con la más fea, y los enemigos o antagonistas que le tocaban siempre eran difíciles de enfrentar. Vamos a comparar a ambos personajes en diferentes apartados, y al final daremos una conclusión justa. Ojo, lo diré de una vez, no culpen al mensajero, sino al mensaje. Para Bakugou este video no será para nada agradable, porque para empezar tiene mucha evidencia en su contra. Aquí solo tomaré en cuenta lo 100% canónico, es decir el manga, ninguna de las exageraciones del anime o las películas serán tomados en cuenta. De la misma manera, los libros de datos, las entrevistas o las publicaciones en la página esa, X, me valen 3 cominos, tampoco serán tomados en cuenta, para nada en este video. Bueno, sin nada más que decir, que inicie el video de una vez. Punto número 1. La resistencia natural. La resistencia de Bakugou no tuvo un inicio favorable. Deku, sin usar el One for All y con una llave, lo estampo contra el suelo y le saco el aire, momentáneamente. Posteriormente no hay nada relevante que decir en la temporada 1, en la temporada 2 pues, más de lo mismo, en la humillación que le hizo Menoume, no hay nada destacado en términos de resistencia, en la batalla de Uraraka, en contra de Kirishima tampoco, a pesar de ser el único que le dio problemas, Tokoyami tenía su debilidad, en contra suya, la luz de las explosiones, y contra el propio Todoroki pues bueno, ni siquiera debería contar, después de todo estaba nerfeado, al extremo, no hay hazañas de resistencia en la temporada 2, y lo que pasó en la batalla, contra All Might no lo cuento, porque o sea, es All Might. Estamos hablando de la diferencia entre un humano y un gigante. En la temporada 3, todo es muy hilarante. Primero casi fue empalado por imprudente, después no podía escapar solo de la liga de villanos, sin motivación. Por último, su mayor hazaña hasta ahora, resistir y superar todos los golpes de Deku, al 5 y 8% del One for All, como dije. Todo muy hilarante. Temporada 4 nada destacado, porque no hizo nada. En la 5 solo pelea contra oponentes débiles, y el único golpe serio que recibió fue este, un chiste total. Bueno, en la temporada 6, en la batalla del hospital su mayor hazaña fue quedar vivo después de ser empalado, a la vez que trataba de defender a Best Jenis. Después de eso estuvo en coma unos días, y el resto de la temporada no hay nada más que destacar. En las temporadas 7 y 8 sus hazañas de resistencia son tan hilarantes que, como en la tercera, primero Shigaraki lo despacho de 2 golpes, uno donde destroza su armamento, y el segundo donde de un golpe le destrozo el pecho. Está de más decirlo, pero el propio Shigaraki dice que Bakugou no era de su interés, por lo tanto ni siquiera se estaba esforzando y se nota, y la 8ª temporada es un despelote de idioteces juntas, que no tiene ni gracia. Bakugou moribundo que salió de una operación de corazón abierto, se enfrenta al entre comillas jefe final debilitado, a 1 minuto de desaparecer, y por alguna razón se movía como si nada, y encima el retroceso de sus explosiones desapareció por arte de magia. La batalla con EFOU es el mayor sinsentido de My Hero Academia. Basta del bufón tridimensional, ahora hablemos de Todoroki. Bueno, ya desde la base la resistencia de Todoroki está en otra categoría. Para empezar, durante 10 años, prácticamente fue torturado por Endeavor. En diferentes recuerdos hemos visto que lo ha golpeado, tanto con sus puños, como una espada de bambú, y un tablón de madera. Obviamente Shoutou no es Touya, así que Endeavor nunca le tuvo compasión a la hora de golpearlo, en los supuestos entrenamientos.
Como en la temporada 1 no hay nada que decir, vayamos a la temporada 2, aquí pues para empezar resistió los ataques de aire con los dedos de Midoriya que iban al 100% y no al 5%, además de un puñetazo que lo hizo retroceder con la presión del aire que no le hizo prácticamente nada. No creo que haya sido al 100% porque aún medio movía el brazo, la fuerza máxima tal vez usó fue el 50%, justo después Midoriya reconoce lo ridículamente fuerte que es Todoroki. También están las veces que Midoriya lo repelió con los golpes de aire, los cuales Todoroki los resistió, parado, nunca fue derribado. Ahora los dos golpes que Midoriya le dio en el estómago, no creo que hayan sido al 100%, mínimo fueron entre el 10% y el máximo fue 20%, Todoroki los aguantó bien a pesar de que allí inició su nerfeo, además de estar pensando en otra cosa, también aguantó un cabezazo, pero sin One for All, así que no cuenta. Y al final no parecía, ni herido, ni cansado, estaba relativamente normal. También hay que tener en cuenta la patada que le dio Teniaide en la cabeza, a pesar de que claramente, ya para ese punto Todoroki no estaba para nada comprometido con el torneo. Aguantó esa patada que le pegó la cabeza contra el concreto como si nada. La batalla entre Bakugou y Todoroki es prácticamente un chiste sin gracia. Se trata de Todoroki peleando sin ganas contra un Bakugou que no se contiene y encima gana porque Todoroki prácticamente se rindió. No hay nada destacado aquí, en resistencia. En la batalla contra Stein demostró una tolerancia al dolor poco normal, recibió 2 puñales en el brazo sin inmutarse y encima se los quitó sin más. En la batalla contra Aizawa, no hay ninguna hazaña de resistencia importante, al igual que en el campamento y el arco de camino. En el arco de las licencias provisionales, sí hay una enorme. En el duelo contra Gan Orca, Todoroki resistió un ataque sónico a quemarropa, que lo dejó paralizado pero aún consciente para usar sus poderes y frenar tanto a Orca como sus chalanes. En el arco de la 1A contra la 1B, ocurre algo curioso con la resistencia de Todoroki. Al parecer el despliegue de poder lo abrumó tanto mientras luchaba contra Tetsutetsu y entonces cuando llegó, un Enuki ablandando el suelo, hizo que una tubería de acero golpeara a Todoroki en la nuca dejándolo inconsciente. Creo que este es un momento extraño en su resistencia. De aquí saltamos para el arco del ejército paranormal, donde primero resistió un golpe de Maquia que lo hizo rebotar contra el suelo, y se levantó como si nada. Después aguantó todos los ataques de Dabi uno tras otro, y al final en las últimas trató de perseguir a los villanos, siendo de todos los que lo intentaron el más herido y lastimado. Por último tenemos el cómo aguantó todos los golpes y ataques de Dabi desatado, golpes a quemarropa, ser estrellado en el último piso de un edificio, y continuó luchando estando en las últimas con una técnica que no estaba perfeccionada todavía. Si nos guiamos por lo mostrado, es obvio decir que Todoroki tiene muchas más hazañas de resistencia que Bakugou, las cuales ni siquiera son comparables a las de Todoroki ni por asomo. Punto número 2. Fuerza natural. Cuando hablamos de la fuerza bruta y natural de ambos, es algo complicado de explicar, porque a ver, piensen en todos esos personajes que el chiste de sus poderes es tener super fuerza, o algo parecido. Bueno, este par de energúmenos tienen una fuerza sobrehumana, por alguna razón inexplicable, a pesar del supuesto pseudo-realismo de la obra, y sus limitaciones raras que supuestamente tienen los poderes. Pero una cosa es clara, ellos son más fuertes físicamente hablando, que casi todos aquellos cuyo poder es la super fuerza, solo estando por debajo, entre muchas comillas, de muscular técnicamente hablando, y como prácticamente no hay hazañas de fuerza bruta destacable, por parte de ninguno de los dos, digamos que en este apartado es un empate parcial. Díganme qué creen ustedes, quién de los dos tiene más fuerza bruta. Punto número 3. Velocidad natural. Otro apartado medio difícil. La velocidad de ambos es complicada, pero trataré de darle una explicación según lo visto en el manga. Veamos primero Todoroki en el festival deportivo, corriendo sin usar hielo o fuego, se mantuvo liderando la carrera de obstáculos sin esfuerzo, y no la ganó por muy poco, ya que Midoriya y su increíble estrategia le sacó una ligera ventaja. Pero no nos hagamos los tontos y Todoroki se hubiera movido con el hielo como lo hizo en la batalla con Bakugou,
ganaba super mega sobrado. Otro momento de velocidad mostrado por Todoroki fue cuando, estando nerfeado, esquivó una patada de Tenya en su máxima velocidad y lo derrotó en menos de 10 segundos. Por otro lado, Bakugou, el cual se desplazaba con sus explosiones, nunca fue más rápido que Todoroki corriendo, y la única vez que lo presionó fue en el campo minado, pero por lo demás se quedó muy atrás, y en el resto del festival, no tuvo ningún otro momento de velocidad destacable. Por el resto o gran parte de la obra, sus hazañas de velocidad son extrañas, por no decir otra cosa, y es que a ver, por un lado tenemos a Todoroki que parece no se esfuerza casi nada, y Bakugou que se esfuerza mucho pero sin demostrar ninguna diferencia significativa con el otro. Verdaderamente, ambos tuvieron una gran hazaña de velocidad durante el arco de la agencia de Endeavor, pero la verdad ninguno destacó más que el otro. En los arcos del ejército paranormal y la guerra final aquí hay varias hazañas destacables de ambos, o bueno, más o menos. Por un lado tenemos a Bakugou presumiendo estar en igualdad de condiciones que Midoriya al 30%, supuestamente. Después tenemos esos dos momentos donde su poder y que evolucionó, donde salvó a Midoriya de ser empalado y después salvó a Best Jenis de los gnomos, pero fueron hazañas de velocidad del momento y hasta ahí. Después en la batalla final contra Shigaraki, durante unos segundos vuelve a hacer lo mismo, logrando sorprender al villano por unos instantes y poco más. Después el desastre de la batalla contra All For One, donde se rompe toda la lógica del personaje solo para que se vea genial, utilizando el despertar de su poder, lo cual lo debió haber matado el retroceso de sus propias explosiones. Allí Hori se olvidó de los supuestos límites que le puso al bufón tridimensional, mientras que Todoroki, en el arco del ejército paranormal, sus mayores momentos de velocidad fueron salvar a Endeavor, Midoriya y Bakugou de caer al suelo, atacar a Shigaraki junto a Nehire, y en parte la batalla con Dabi. Eso fue todo en ese arco, nada fuera de lo normal. Pero en la guerra final tenemos dos hazañas de velocidad, las cuales no se necesitó romper la lógica del personaje para hacerlas. La primera fue cuando activó el fósforo la primera vez, para contraatacar a Dabi y darle un golpe, que combinó la velocidad y el poder puro. Después tenemos su llegada a la montaña Gunga. Tenya había dejado a Todoroki a unos kilómetros de donde Dabi se iba a inmolar. Entonces otra vez Todoroki corriendo tuvo que llegar hasta donde iba a ocurrir la explosión en menos de un minuto, llegando a tiempo para detener la explosión. A ver, con estos dos, cuando se trata de la velocidad, al igual que con la fuerza natural, todo es medio raro, pero una cosa es clara, con Todoroki no se tuvo que romper la lógica del personaje para su última hazaña de velocidad, pero con Bakugou no. Con el Hori rompió toda la lógica del personaje solo para que se vea genial, sin sustancia ni gracia. Punto número 4. Límites del poder. Estos se suponen que tienen límites, pero hay un problema con eso como siempre. Desde el inicio Hori implementó límites a los poderes, haciendo que sean habilidades físicas y que se limiten al físico de los personajes, pero obviamente eso trajo más problemas que resultados, ya que muchos personajes nunca pudieron explotar su potencial, y de paso haciendo que los poderes sean simples o aburridos, pero sobre todo haciendo que el 95% de los personajes sean unos inútiles, que no hacen nada, no aportan en las peleas, ni tampoco ayudan. En el caso de Todoroki y Bakugou, es un completo caso de estudio. Ya al principio les pusieron límites, dentro de lo que caben coherentes, pero después esos límites dependían de lo que necesitara el guión, y la mayoría de sus batallas eran básicamente un RPG por turnos. Solo en la tercera película los vimos usar todo el potencial de sus poderes, al máximo, o bueno, casi, pudo ser mejor, la verdad, y como anteriormente lo mencioné, la batalla final entre Bakugou y AFO es un completo sin sentido, porque allí Hori se olvidó de todos los supuestos límites que tenía Bakugou, el retroceso y el calambre en el cuerpo. Los límites de los poderes causaron más problemas que soluciones. Bueno, los límites solo existen para no opacar a Deku. Punto número 5. Poder destructivo. Cuando hablamos del poder destructivo ambos, está claro que existe una gran diferencia de poder bruto y puro. Desde el inicio y por mucho tiempo se mantuvo el hecho de que Bakugou necesitaba de sus guantes granadas para hacer ataques fulminantes, incluso en el final necesitaba de un armamento especial para sacar el mayor potencial a sus poderes, y todo esto era antes de su supuesto despertar de la singularidad, que fue un guionazo sin sentido, véase por donde se vea.
Pero Todoroki es otra historia, a pesar del super mega nerfeo que Hori le hizo al principio de la historia, su poder bruto era indiscutible, y lo vemos a partir del festival deportivo, donde el y Deku chocan sus ataques. Seamos honestos, allí ambos se contuvieron, de lo contrario el estadio hubiera explotado, matando a todos, además de todas esas veces donde hizo estructuras gigantes de hielo sin esfuerzo, que afectaban metros a su alrededor. Después la ves en la temporada 5, en el arco de la clase A contra clase B, donde Almid comparó su poder con el de Endeavor, en el momento que liberó un poder absurdo de fuego, tanto así que, a pesar de que era invierno y todos tenía frío, estando a una distancia considerable sentían el potente calor. En el arco del ejército paranormal Shigaraki diagonal AFO reconocían el poder bruto de Todoroki, además de medio rivalizar en poder puro contra Dabi. Ahora tenemos la joya de la corona, el poder que obtiene al usar el fósforo, una técnica que desarrolló en tiempo récord para enfrentar y detener a Dabi. Cabe aclarar que la técnica no estaba perfeccionada, pero aún así fue lo suficientemente poderosa para derrotar al villano más poderoso, nacido naturalmente, el verdadero mayor éxito de Endeavor, Touya Todoroki. Cuando hablamos de poder puro innato, Todoroki superó a Bakugou con una diferencia abismal. Él no necesita aparatos para intensificar su potencia, a diferencia del bufón tridimensional, ni tampoco de un guionazo, para ser relevante en poder. Punto número 6. Las batallas contra Deku y sus grandes diferencias. O vaya, las batallas contra Deku, parecidas pero a la vez estúpidamente diferentes. Empecemos con Todoroki. A ver, todos deberíamos estar de acuerdo que la batalla de estos debió ser el cierre del festival deportivo. Eso por una parte. Ok, lo repetiré de nuevo. En el festival deportivo, Todoroki fue nerfeado, pero no fue un nerfeo pequeño, fue estúpidamente grande. Pasamos de verlo usar el hielo de forma milimétrica con un control perfecto, a simplemente usar el hielo a lo bruto porque sí. Además de ser superior a Midoriya en prácticamente todo, fuerza, velocidad, estamina, resistencia y mentalidad, todo eso se fue de sabático en el momento más oportuno para Midoriya. Todoroki empezó a luchar sin ganas, limitándose a los movimientos torpes de Midoriya, y de paso dejándose golpear sin ninguna razón, y todo porque Hori quería apresurar un arco de evangelización a este villano en potencia, ya que Todoroki tenía varias razones para ser un villano, y lo cierto aquí es que existía una diferencia gigantesca entre Midoriya y Todoroki, y para el autor le resultó más fácil nerfearlo y evangelizarlo para que no opacara al One for All. Además, Midoriya en ese punto de la historia su límite era el 5% del One for All, porcentaje que nunca usó contra Todoroki, ya que él mismo dijo que para repeler el hielo usaba el 100%, y las 3 veces que logró golpearlo porque Todoroki se dejó, debió usar un porcentaje entre el 10% y el 50% del One for All. Jamás usó el 5% contra Todoroki porque entonces no hubiera recibido ningún daño, y durante la colisión final entre ambos, ninguno atacó verdaderamente en serio. Ni Midoriya usó el 100%, ni Todoroki usó su máximo poder, porque de hacerlo ambos habrían matado a todos en el estadio. Muy bien, ahora Bakugou. A ver cómo digo esto. Allá sé, Bakugou era débil, mientras que Todoroki resistía ataques, con todas las defensas bajas, con un porcentaje entre el 10% y el 50%, Bakugou a duras penas resistía el 5% y el 8%, y lo peor de todo es que, al principio Midoriya no quería luchar, y solo se defendía, pero cuando se puso serio para luchar, Bakugou apenas aguantaba el 5% y el 8%, además de que solo ganó por una falla técnica, y porque Midoriya prácticamente se rindió. Esta batalla pudo continuar, pero Midoriya no quiso continuar. Si lo hubiera hecho, la humillación del bufón tridimensional habría sido enorme. Ambos enfrentamientos son como el día y la noche, tienen grandes diferencias, y en serio muy grandes. Por un lado tenemos a un Todoroki nerfeado, en todos los sentidos, y en proceso de recibir una de las peores evangelizaciones del anime, y por el otro, a Bakugou con el ego herido, haciéndose la víctima, solo porque él no era la 9ª maravilla del mundo, y supuestamente estaba cargando con mucho en su interior. Puras mentiras, ya que el bufón tridimensional nunca tuvo ningún evento canónico. Está claro que a pesar del descarado nerfeo, Todoroki se muestra claramente más fuerte y resistente que Bakugou en la batalla contra Midoriya.
Punto número 7. Evolución final. Ambos tuvieron una evolución final en sus poderes, bueno, más o menos, en teoría ambos fueron creciendo en poder, fuerza y habilidades a lo largo de la historia, pero eso no es del todo cierto, porque por una razón muy obvia, hubieran opacado a Midoriya, si hubieran crecido con sus poderes a lo largo de la historia, como si fueran los X-Men o los maestros elementales de Avatar, iba a llegar un punto que el One for All no sería tan impresionante, lo cual ocurrió de cierto modo, y por eso, pasó lo de despertar los poderes de los anteriores portadores, eso por una parte. Por un lado Bakugou supuestamente se mantenía a la par con Midoriya cuando éste podía usar entre el 30% y el 35%, supuestamente, lo cual no era ninguna realidad, sin su traje y su equipo, diseñado solo para él, no podía desplegar su máximo potencial. Ahora su supuesta evolución de la singularidad, durante My Hero Academia, solo 3 personajes llegaron a la etapa del despertar de la singularidad, los cuales fueron Uraraka, Dabi, el propio Bakugou, pero el despertar de la singularidad de Bakugou no tiene sentido porque rompe la entre comillas lógica del personaje, solo para que se vea genial y tenga un momento para brillar. No fue como Uraraka que despertó su poder en un momento de desesperación, o Dabi el cual lo despertó gracias al control perfecto de sus poderes. Con Bakugou no pasó eso, porque lo suyo fue un guionazo, para que se vea increíble, en una batalla final contra AFO, solo porque sí ya, ni una razón válida, o una sustancia verdadera. Ahora Todoroki, con él es más simple, pero a la vez muy complicado al mismo tiempo, seguro se preguntan el por qué, tras todo lo que he explicado, pues a ver, Todoroki después del arco del festival, su crecimiento solo fue mental, pero en el lado físico o mejor dicho la evolución de su poder, se detuvo en seco, debido a que de allí en adelante, sus habilidades y poder dependían de lo que necesitara el guión. A Todoroki lo presentaron muy fuerte, demasiado diría yo, tanto así que opacaba mucho a Midoriya y a Bakugou, y se notaba demasiado. Con Bakugou se entiende, pero Midoriya es diferente, él era el prota, y el hecho de que el poder de Todoroki rivalizara muy fácil con el One for All era un problema que Hori se deshizo de forma, nada, pero en serio nada discreta, evangelizándolo forzadamente y nerfeándolo abruptamente, de vez en cuando mostraba una técnica nueva, y solo fueron 4 contadas: ola de calor por aire frío, puño incandescente, jet kindling, fósforo, y por último, Gran Glaciar Agir. Esas fueron todas las técnicas originales que desarrolló a lo largo de la historia. Todoroki estaba demasiado fuerte para esta historia, la historia del cómo Midoriya Izuku se convertía en el héroe más grande. Punto número 8. Conclusión. El que avisa no es traidor. Yo al inicio lo dije y lo dejé claro, Bakugou tenía demasiada evidencia en su contra, peleas fáciles, siempre favorecido por el guión, nunca recibiendo verdaderas oportunidades, sino hasta el final, y cuando lo hizo fue un desastre monumental. No creo que haga falta que lo diga, pero igual lo haré. Todoroki fue, es, y siempre será más fuerte que Bakugou. Todo lo mostrado lo demuestra. Bakugou nunca estuvo al nivel de Todoroki, ganarle estando nerfeado es una burla. Para el bufón tridimensional, literal sin el nerfeo, jamás le hubiera ganado. Y seamos serios, en una batalla seria, entre estos dos, solo bastaría con que Todoroki le conectara un solo golpe de fuego, para matar a Bakugou, en seco. Esa también es la razón del por qué nunca vimos un Bakugou contra Dabi, Bakugou contra Muscular, o Bakugou contra Yeten, porque el que les ganara, no solo era imposible, sino que de hacerlo, se hubiera notado muy descaradamente lo favorecido que estaba por el guión. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, deja un comentario, recomiéndame qué clase de videos te gustaría ver y nos estaremos viendo en un próximo video.